Gente, hoy hablaremos de transformaciones bizarras y turbias, que a diferencia de Goku, que cada vez que obtiene un nuevo color de pelo se hace más fuerte, aquí no tienen nada. Ojo, contaremos transformación, todo cambio visual bastante grande, ya sea temporal o permanente. Desde la niña que se transformó en un perrito hasta el Spider-Man más turbio de la ficción. Número 5. Nina Tucker, de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Sin duda, uno de los momentos que más ha trascendido de toda la serie. Más de una persona que no se ha visto Fullmetal sabe quién es Nina. Y es que esta transformación forzada lo tiene todo para ser bizarro. Un padre que en principio se nos muestra como alguien bueno con su hija, con su perro, que incluso es amable con los protagonistas, con Edward y Alphonse, ya que los ayuda, les deja entrar a su casa, a su biblioteca, pues resulta que no es bueno. Debido al estrés de no llegar a los objetivos de su trabajo, al ser un alquimista, un investigador sobre todo, decide que creará a una quimera. ¿Cómo la creará? ¿Fusionará a dos animales random y ya está? Pues no, fusionará a su hija y su perro. En esa monstruosidad horrible, un momento que impacta a más no poder. Lo tiene todo para ser bizarro. Un padre hijo de probablemente uno de los peores padres de toda la ficción. Usar a una niña inocente y amable y a un perro. Si no te toca alguna fibra, ya sea por la parte de la niña o por la parte del perro, es que no tienes corazón, eres un tío sin alma. Lo peor es que dará a entender, si no recuerdo mal, es que con su mujer hizo algo parecido en el pasado y por eso recibió bastantes elogios, porque había creado otra quimera diferente. Además, para ponerle aún más turbio la cosa, es que no hay solución para esto, es algo permanente. La única solución es matar a esa quimera, a Nina, a la niña y al perro también. Y cuando escuchas a la quimera decir Edward con esa voz que da bastante yuyu, bastante tenebrosa, sin duda es el momento que dices wow, esto ha sido bastante fuerte y acabamos de empezar el anime porque es relativamente de los primeros capítulos. Y con esto pasemos al siguiente, a Digimon. Número 4. Wendigomon en Digimon Survive. Antes un poco de lore. En el videojuego Digimon Survive, el Digimon asociado al humano es una especie de reflejo de sus emociones, tanto en lo bueno como en lo malo. Esto es importante para la digievolución de Lobmon a Wendigomon. Básicamente, su humano, Shunji Kayama, es el típico chico con baja autoestima debido a su crianza, que además se culpa por ser el mayor del grupo y no poder proteger a sus compañeros. Esa frustración y ese sentimiento de inferioridad se ve reflejado en Lobmon, siendo un Digimon relativamente débil y dócil. Debido a esto, Shunji lo que hace es maltratar a Lobmon, tratándolo con desprecio y odio, aunque en realidad es culpa suya que Lobmon sea débil por su sentimiento de inferioridad. Al final esto es un bucle, como lo maltrata, se siente más inferior, al sentirse más inferior, Lobmon es más débil. Pero este maltrato llega a un momento crítico, cuando Shunji golpea a Lobmon, y esto provoca que evolucione a Wendigomon, su versión corrupta y malvada, que nace del odio y del maltrato, y para rematarlo, lo primero que hace es devorar a Shunji. Sí, se traga a su humano, pero para ponerlo aún peor, no muere, ya que en Digimon Survive, si el humano muere, el Digimon asociado a él también. Así que podríamos decir que se integra dentro de Wendigomon, se fusiona, no sé cuál sería el término exacto, lo que aún lo hace bastante más turbio, ya que Wendigomon, como podréis obviar por el nombre, está basado en el Wendigo, y el Wendigo tiene que ver con canibalismo, humanos comiendo humanos, volverse loco y todo esto. Es decir, aún le da más turbiedad al lore. Lo que hace turbia a esta transformación es que parte de un maltrato que puede ser muy realista, que es simplemente maltratar al que es más débil que tú porque te sientes frustrado, como puede hacer, por ejemplo, un padre con su hijo. Eso le da un toque de realidad que lo hace bastante turbio. Por cierto, como dato extra, los Wendigomon no son completamente malvados. Dentro de su corazón, en el fondo, siguen conservando algo de bondad, porque técnicamente pues no era malo, simplemente pues la vida es la vida. Aún pueden salir de su maldad, aunque es algo bastante complicado. Pero pasemos al número 3. Número 3. Los hombres caracol de Uzumaki. Antes un poco de contexto, por si no habéis leído Uzumaki, porque si habéis visto el anime, por favor, haceros un favor y leeros el manga. Por Dios, qué capítulo 2. Ahora lo importante. Uzumaki nos cuenta la historia de un pueblo que parece el típico pueblo japonés normal, un poco apartado, perdido de la mano de Dios, pero en principio un pueblo normal. Hasta que empezamos a ver que hay algo raro. Hay demasiadas cosas relacionadas con las espirales. ¿Por qué? Porque básicamente el pueblo está maldito por estas espirales. Es más complejo que esto, pero dejémoslo por aquí. Ahora bien, ¿qué tienen los caracoles en su caparazón? Pues obviamente una espiral. Básicamente a lo largo del manga vemos personajes que se convierten en hombres caracol. En principio el humano se comporta igual que siempre, hace su rutina, pero poco a poco lo hace más lento. Su piel se vuelve pegajosa, empieza a encorvarse como si le saliera una
la chepa, pero lo que está pasando es que su espalda se está convirtiendo en una espiral. Con el tiempo ni podrá andar, sino que se arrastrará por el suelo, perdiendo su raciocinio y básicamente se comportará como un caracol. Ya sabéis, salir después de la lluvia, comer hojitas. Es bizarro no solo en el aspecto, sino que es lento e inevitable y no se puede hacer absolutamente nada. Quien sufre de esto se acabará convirtiendo en un caracol. Pero ¿sabéis qué es lo más turbio? Bueno, quizá en vuestro país no es común, pero por ejemplo aquí en España sí que se hace, aunque yo personalmente nunca lo he probado, me da bastante cosita, que es comer caracoles. Y sí, la gente se come a los hombres caracol en este manga, ya que bueno, son caracoles bastante más grandes que los normales. Y ¿sabéis qué es peor aún? Que se ve que la carne de este caracol es exquisita, al punto de que provoca una especie de adicción, como si fuera una especie de sustancia no muy legal. Así que tiene todo lo turbio, es lenta, asquerosa, inevitable, básicamente una maldición, y además tu destino puede ser peor porque puedes acabar devorado por tu vecino o incluso por tus familiares. Pero si hemos hablado de Digimon, obviamente de Pokémon también. Número 2. Annihilate de Pokémon. Más ¿acaso has creado este top solo para hablar de este Pokémon? No. Bueno, sí. A nivel de gameplay, mucho misterio no hay. Es básicamente usar 20 veces el ataque Puño Furia y subir de nivel. No hay mucho más. Por cierto, este ataque está bastante rotito. Ahora bien, al nivel de lore es donde se pone turbia la cosa. Si has visto el anime de Pokémon, sobre todo esas primeras temporadas, o has leído alguna vez la descripción de la Pokédex sobre su línea evolutiva, ya sea la de Mankey o Primeape, son básicamente las Karen de Estados Unidos. Vamos, que están amargados y cabreados todo el tiempo, pero de verdad extremadamente exagerado. Por ejemplo, en la Pokédex de Pokémon Sol, literalmente se nos dice que en más de una ocasión los Primeape se mueren de su rabia, de su cabreo. Simplemente están tan cabreados que se mueren. Y esto tiene que ver con Annihilate. Para que Primeape evolucione a Annihilate, debe abandonar sus limitaciones físicas. Obviamente, para evolucionar debe morir. De ahí su tipo fantasma. Vamos, que de manera canónica, si jugaste a Pokémon Escarlata y Púrpura y llevaste a un Annihilate, mataste a tu Pokémon. Cosa que yo hice. Porque el diseño y el subidón de estadísticas lo merecen completamente, pasándose en un Pokémon de mierda a un Pokémon que ha llegado a utilizarse en el competitivo. Sobre todo cuando no estaban activos legendarios mayores y todo esto. Sí, lo siento, soy muy fanboy de este Pokémon, pero creo que el lore que tiene sobre su evolución es bastante turbia. Ojo, no es el único Pokémon, hay unos cuantos más que podrían haber entrado en este top, pero pasemos con el Hombre Araña. Ey, antes que nada, ya sabes, dale like, comparte el vídeo y déjame en los comentarios qué versus te gustaría que analizáramos, pero no un versus uno contra uno, sino de un personaje contra todo un universo. Déjamelo en los comentarios que me apetece. Hace tiempo que no hacemos un vídeo así. Número 1. Spider-Man de la Tierra 11.580. Ojo, fijaros en el Spiders, en plural. Esto es bastante importante y ahora veréis por qué. En principio, este Spider-Man es como el típico Peter Parker. Un tío muy inteligente, enamorado de Gwen Stacy, que recibe una beca para trabajar en un laboratorio muy importante. Pero a diferencia de Peter, este no fue mordido por una araña radiactiva y ya está. Que si eso ya suena bastante mal, imagínate caer en un pozo lleno de miles de arañas radiactivas y que te devoren a mordisquitos de araña. Pues eso le pasó a este Peter. Pero no murió, sino que su conciencia pasó a estar repartida por las diferentes arañitas. Sí, Peter se transformó en miles de arañas, siendo una especie de mente colmena, o mejor dicho, una mente única repartida en miles de arañas. Y es tan turbio que incluso los enemigos de este Spider-Man, al verlo que hay debajo de su traje, en más de una ocasión salen corriendo porque están completamente asustados de eso. Vamos, estás peleando contra un ejército de arañas radiactivas. Para rematar el asunto, es jodidamente difícil de matar porque mientras que una sobreviva, la araña puede volver a crear el enjambre, se puede reproducir y bueno, habrán más Peter Parkers, por así decirlo. Y para ponerle un toque aún más turbio, bueno, son arañas, ya vimos que les gustaba la carne humana, así que este Peter Parker acaba desarrollando un fetiche por devorar, o mejor dicho, comer carne humana. Que no sé si considerarlo canibalismo o no, porque la mente es de humana, pero el cuerpo son arañas. Supongo que es una especie de canibalismo moral, por así llamarlo. Pero con esto queda terminado el top de transformaciones más turbias. Sí, son transformaciones muy cogidas por las pinzas, quizá algunas, pero bueno, espero que te haya gustado. Si así, like, suscríbete y todo eso. Y si le va bien, haremos una parte 2, porque quedan unas cuantas transformaciones bastante turbias. Ahora sí que sí, adiós.